Buena gente, en este video vamos a continuar con funciones y vamos a ver algunas funciones importantes. Comenzamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto la última clase. ¿Se acuerdan que en la última clase habíamos visto la gráfica de una función? Habíamos tomado el ejemplo de la función f de x, que era 2x. Habíamos tomado 3 puntos. Habíamos evaluado la función en 1, en 2 y en 3. Entonces si x tomaba el valor de 1, 2 por 1 era 2, habíamos hecho el puntito, 2 por 2 era 4 y 3 por 2 era 6. Entonces habíamos hecho 3 puntos y habíamos trazado una línea uniendo esos 3 puntos. En este caso vamos a trazar una línea recta y lo que vamos a hacer es repasar un poco cómo es que se construía esta gráfica. Acuérdense que teníamos una recta horizontal al que le poníamos de nombre x para hacer referencia a la variable x que se toma en las funciones. Es como que la x son los posibles valores que pueden ingresar a la función. Recuerden que estamos hablando del conjunto de partida y luego de haber sido transformados por la operación de la función se convierten a un elemento del conjunto de llegada. Entonces eso lo representamos con una recta vertical al que le pusimos de nombre y o f de x. Van a ver que es muy habitual usar la letra y, aunque también se puede ver como f de x. Entonces vamos a poner acá y igual a f de x. Entonces ustedes pueden ver esta forma que diga f de x igual a y la función, en este caso la función era 2x, o pueden ver directamente y igual a 2x. Nosotros, para que quede bien claro, vamos a poner las dos formas. Vamos a poner y igual a f de x igual a 2x. Entonces de esta forma tenemos las dos nomenclaturas, y f de x. Otra cosa que habíamos visto eran los pares ordenados. ¿Se acuerdan que habíamos escrito los pares ordenados, por ejemplo, de esta forma? 1, 2. ¿Qué significaba el par ordenado? Hacía referencia a un elemento del conjunto de partida y un elemento del conjunto de llegada. Entonces, acá podríamos anotar el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B. O también podríamos anotar que estos son los valores de x y estos son los valores de y o de f de x. Entonces, 1, 2, ¿qué significa? Significa un valor primero con respecto al eje horizontal, que es el eje de las x, y el segundo con respecto al eje vertical. Entonces, el par ordenado 1, 2 hace referencia al puntito rojo que graficamos la clase pasada, haciendo referencia a que ese punto pertenece a la función 2x, porque lo que está haciendo es tomando la entrada, tomando la x, multiplicándola por 2. Entonces, fíjense que estas dos rectas van a determinar un plano, es decir, yo en este espacio podría pintar muchísimos puntos, podría pintar infinitos puntos y cada uno de esos puntos va a quedar representado por un par ordenado. Por ejemplo, el par ordenado 1, 2 representa el primer punto. Vamos a ver, ¿cómo sería el par ordenado para representar al segundo punto? Que es cuando la función toma por valor 2 a la entrada. En la salida, ¿qué valor toma? Como habíamos dicho que la función era 2x, simplemente es multiplicar 2 por 2 y nos va a dar el valor 4. Entonces, pintamos un puntito a la altura de 2x y a la altura de 4 en y. Entonces, el par ordenado para representar a este segundo punto va a ser 2, 4. Porque estamos haciendo referencia primero al elemento x y segundo al elemento y. Es como que estas son coordenadas de alguna forma. La primera coordenada me indica el valor del eje horizontal y la segunda coordenada me indica el valor del eje vertical. Entonces, gracias a los pares ordenados yo puedo ubicar cualquier punto en esta gráfica. Recordemos que para pertenecer a la función 2x tiene que ser un punto en el que la salida sea el doble de la entrada. Entonces vamos a representar el último par ordenado, el que hace referencia al tercer elemento que nosotros graficamos acá, que era cuando la entrada tomaba el valor de 3. Entonces, si x toma el valor de 3, ¿qué valor tomaría y? Simplemente el doble. Entonces el par ordenado quedaría 3,6. Ahí está. Entonces, estos tres pares ordenados hacen referencia a estos tres puntitos rojos que son los elementos que pertenecen a la función. Es decir, estas son las coordenadas de los puntos que asocian un elemento del conjunto de partida, como es en este caso el 1, y otro elemento del conjunto de llegada. En el primer caso sería el 2. Todo este repaso nos va a ser muy útil para ver las funciones que vamos a ver a continuación. La primera función importante que vamos a ver es la función constante.
Fíjense que la forma general de escribir una función constante es como f de x igual a c, donde c hace referencia a un valor constante. ¿Qué sería un valor constante? Sería un valor que no depende de la entrada. Fíjense que la entrada de esta función es x y la salida de la función no tiene nada que ver con x. No es un coeficiente que multiplica a la x, sino que es simplemente un valor c. Ese valor podría ser 2, 3, 4, 6, no importa. El asunto es que no se multiplica por x. Por lo tanto, no importa qué entrada entre, la salida siempre va a ser el mismo número c. Vamos a poner un ejemplo con números. F de x igual a 4, por ejemplo. En este caso, como la x no forma parte de la salida, no importa cuál sea el elemento de entrada, 1, 2, 3 o 4, la salida siempre va a ser 4. Entonces, ¿cómo voy a graficar eso? Bueno, primero trazo los dos ejes. El eje horizontal siempre le hacemos referencia a la x, que es el conjunto de partida, y en el eje vertical vamos a hacer referencia a la y, que es el conjunto de llegada. En este caso, como la salida no depende de la entrada, y sin importar cuál sea el valor de x, la salida siempre va a ser 4, vamos a tener que hacer una marca en el 4. 1, 2, 3, 4. Hacemos una línea recta y la ubicamos exactamente en el 4. ¿Por qué la función constante se grafica como una línea recta en el 4? Porque sin importar cuál sea el valor de entrada, supongamos que el valor de entrada es el 1, el valor de salida va a ser 4. Si el valor de entrada es el 2, el valor de salida también va a ser el 4. Si el valor de entrada es el 3, el valor de salida también va a ser el 4. Entonces vamos a marcar el punto en el que se cruza la función con el eje vertical como un par ordenado. Lo vamos a marcar como el par ordenado 0,4. Fíjense que las coordenadas 0, 4 hacen referencia al punto donde se cruza la función con el eje vertical. Los demás puntos que graficamos acá serían 1, 4, 2, 4, 3, 4. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que sacar? Sin importar cuál sea el elemento de entrada, la salida siempre va a ser el 4. Por eso es una línea recta. A partir de ahora vamos a usar esta herramienta web que es el GeoGebra, una calculadora gráfica que nos permite ingresar funciones acá para poder visualizarlas y que nos sea más fácil entenderlas. Vamos a poner la expresión que f es y igual a 4. Entonces, acá estoy haciendo referencia que sin importar la entrada, la salida siempre va a ser 4. Esta es la función constante. Constante en el 4. Si pusiéramos en vez del 4, por ejemplo, el 3, la línea cruzaría justo por el 3. Y sin importar el valor de entrada, siempre el valor de la salida sería el 3.